Dios les bendiga. Amén. Pues vamos a hablar un poco de Dios, ¿no? Y esperar que Él sea quien dirija y que nos hable a nosotros. Amén. Vamos a empezar orando. Padre Santo, Padre Eterno, bendito Dios, bendice nuestros labios, Señor. Unge, Señor, los labios de este siervo, bendito Dios, para que lo que salga de nuestra boca sea de bendición a tu iglesia, a tu pueblo, bendito Padre, y que podamos, Señor, ser instrumento en tus manos, Señor, para bendecir a las naciones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar buscando en la Biblia, en el libro de Mateo 16, 21. Mateo 16, 21, dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Si le quiere poner un mensaje a esta palabra de hoy, es necesario. Ponle como mensaje: es necesario. Es necesario, era necesario que Jesús fuera a Jerusalén. Es necesario que tú y yo vayamos a esa Jerusalén espiritual, porque si no, nuestra vida no tendrá sentido. Es necesario que tú y yo padezcamos. Es necesario que el pueblo de Dios sufra por causa de Cristo. A veces nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer, pero es necesario. Amén. Si buscamos en el libro de Mateo 4, 17, vemos que el Señor aquí nos dice claramente que desde entonces, desde ese momento, Él iba a comenzar un ministerio de sanidad, de liberación, de llevar al pueblo al arrepentimiento, a la conversión, pero sobre todo, Él iba a comenzar un ministerio de sufrimiento. Y es lo que más cuesta al mundo y a la iglesia, que le hablen de sufrimiento, que le hablen de dolor, de tristeza. Sin embargo, si el Rey del universo, si el dueño de todo sufrió, ¿por qué tú y yo no vamos a sufrir? ¿Qué tenemos nosotros mejor que Jesús para no sufrir, para no tener dolor, para no tener enfermedades, para no pasar por tristeza? Nadie quiere padecer tristeza, dolor, enfermedades, nadie quiere sufrir. Pero la palabra de Dios hoy nos dice: es necesario. Amén. Leemos Mateo 4, 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces el Señor empezó a hablarle a la iglesia, a hablarle al pueblo, a hablarle a toda una comunidad. Y hoy el Señor está hablando a nuestras vidas. Es necesario que tú y yo nos sacrifiquemos por Cristo. Amén. Si el hombre y mujer no están dispuestos a sacrificarse por Cristo, de nada nos sirve estar aquí hoy hablando la palabra de Dios, si no estamos dispuestos a entregarlo todo por Él. Mateo 16, versículo 24, dice, Mateo 16, 24, dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niégate a ti mismo. Si tú quieres conocer a Cristo, si quieres de verdad la salvación, si quieres conocer el camino de salvación, niégate a ti mismo. Toma esa cruz y síguelo cada día, porque si no, por más años que duremos yendo a una congregación, yendo a cualquier tipo de iglesia o de religión, eso no va a servir de nada si no coge tu cruz cada día, si no te niega a tus deseos, a los placeres, a la carne. Si no te niegas a nada de eso, de nada nos va a servir. Por eso hoy te digo, es necesario que vayamos a esa Jerusalén. Jesús fue a Jerusalén no de fiesta, no de vacaciones. Jesús no fue a un picnic, no fue ahora está de moda que para estas fechas todos o casi todos nos vamos de vacaciones, cogemos vacaciones. Pues Jesús no fue de vacaciones, Jesús fue a padecer, a sufrir.
Amén. En el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 25, si buscamos la Biblia, aquí la palabra de Dios nos dice: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Desechado. Tú y yo, es necesario que seamos desechados por la generación. A veces nos duele cuando nuestros familiares no quieren saber de nosotros porque somos cristianos. Ya se convirtió, ya lo convirtieron, ya lo convencieron, y hasta nuestra propia familia se aparta de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que es necesario que seamos rechazados para dar a conocer el nombre de Cristo. No te sientas mal cuando alguien te rechaza por causa de Cristo, porque no te están rechazando a ti, lo están rechazando a Él. Amén. Y en cualquier momento el Señor va a tocar esa vida, ese corazón, para traerlo a sus pies y para convertirlo como una vez te transformó a ti. Amén. Así que no sintamos temor, no sintamos miedo cuando vemos que algún familiar, que algún amigo, cuántos amigos no se apartaron de mí cuando yo le dije que había conocido la verdad, que Cristo había venido a mi vida. Todos se desaparecieron como si yo tuviera una peste. Digo, wow, cuando yo era amigo de parranda, cuando yo era amigo de bebedera, cuando yo era amigo de salir a las calles, andaban todos conmigo. Incluso iban a mi casa a buscarme, a levantarme a medianoche. Y mi madre me decía, ¿pero tú te vas a ir a esta hora? Sin embargo, cuando yo conocí la verdad, cuando Cristo me tocó, todos esos amigos desaparecieron. Ninguno iba a mi casa a decir, oye, vamos a ir a la iglesia. Y eso te va a pasar, y eso probablemente nos pase a todos. Pero no te desanimes, al contrario, ora por ellos, habla con ellos. Porque tampoco te voy a decir que deje de ser su amigo por eso. No, ámalo más aún, porque ahora lo ama con el amor de Cristo. Amén. Si yo antes quería estar con mis amigos por la parranda, hoy quisiera estar con ellos por el amor de Cristo. Porque quisiera que ellos conozcan lo que yo he conocido. Amén. Que tú y yo podamos decir, pues todos aquellos amigos que una vez me desecharon, yo voy hoy a hacer esa llamada. Hoy yo voy a llamarle y voy a decir, oye, me acordé de ti y he orado por ti. Amén. Porque probablemente ese amigo tuyo, o ese hermano tuyo, o esa madre, o ese padre, está esperando esa llamada tuya, de que tú le digas, hoy me acordé de ti, y hoy el Señor me dijo que Él te ama tanto como te amo yo. Amén. Vamos a seguir leyendo en el libro de Lucas 22, 37. Lucas 22, 37. Dice la palabra: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, dice el Señor. Todo lo que estaba escrito de Jesús era necesario que se cumpliesen. Nadie entendía a Jesús, ni sus propios discípulos. ¿Recuerdan a Pedro cuando iban a llevar a Jesús, que lo iban ya a llevar a la cárcel? Cuando Jesús empezó su ministerio también, Pedro era uno de los primeros que se oponía a lo que Jesús estaba diciendo, a lo que Jesús estaba anunciando que le iba a pasar. Cuando Pedro le dice, jamás te acontezca esto, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque es necesario que todas estas cosas me acontezcan. Y incluso cuando lo van a encarcelar, Pedro es el primero que coge su espada y le corta la oreja a uno de los siervos del centurión. ¿Se recuerdan de eso? Porque el pronto de Pedro, lo que nos pasa mucho, que a veces creemos que somos más cristianos que el mismo Jesús. Pedro decía, no, Jesús, a ti no te va a pasar nada de esto, esto jamás. Jesús dijo, es necesario que a mí me acontezca esto. Tú ahora mismo eres un instrumento de Satanás y quiere impedir que yo cumpla con el ministerio al que fui llamado. Amén.
Vamos al libro de Lucas 24, versículo 25. Lucas 24, 25, dice la palabra de Dios. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo aquel que no creía lo que iba a padecer Cristo, Jesús le llamó insensato. ¿Por qué? Porque era necesario que Él padeciese, porque si no, tú y yo hoy no estuviéramos aquí, ni tuviéramos la oportunidad de salvación. Ese mundo perdido no tuviera hoy el chance de la salvación, la oportunidad de la salvación, ni aún nosotros. Si Jesús no padecía, si Jesús no se sacrificaba, si no moría por ti, y es necesario también que tú y yo muramos para que la salvación venga a nuestras vidas. Muchos nos aferramos a esta vida y creemos que vamos a ser eternos aquí en la tierra. Es necesario que tú mueras, que mueras no físicamente, aunque físicamente moriremos también, que muera espiritualmente a la carne, al pecado, a los deseos mundanos, para que la salvación venga a tu vida. Porque si tú no mueres a eso, no habrá salvación para ti. Si tú no naces de nuevo, como le decía Jesús a Zaqueo, ¿y cómo voy a nacer de nuevo ya un hombre viejo, un hombre ya mayor como yo? Pues si tú no naces de nuevo, no te vistas, porque no vas a ir. Al cielo no entrarás, tendrás que nacer de nuevo. Amén.